Prepara tu corazón, porque hoy Dios va a hablar contigo. ¿Por qué Jesús vino hace 2000 años y no en la era moderna? ¿Por qué nació en un mundo sin tecnología, sin redes sociales, sin medios de comunicación instantáneos? Si la misión era que todo el mundo escuchara el mensaje de salvación, ¿no habría sido más fácil en nuestra época, con un clic, llevando su palabra a millones? Pero aquí está el misterio. Dios no improvisa. No hay un solo detalle en su historia que sea un error. Él escogió el momento exacto en que Jesús debía venir al mundo. Lo que descubriremos hoy cambiará por completo tu forma de ver la historia y tu propia vida. Si alguna vez te has preguntado por qué Dios hace las cosas cuando las hace, quédate hasta el final de este video. Porque lo que entenderás hoy no solo te mostrará por qué Jesús vino en aquel tiempo, sino también por qué Dios permite ciertas cosas en tu vida en este momento. Dale like a este video, suscríbete y activa las notificaciones, porque este mensaje puede transformar tu perspectiva. Déjame un comentario con tu primera impresión. ¿Crees que Jesús habría sido más aceptado si viniera hoy? Ahora sí. Entremos en este viaje al tiempo perfecto de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús nació en un mundo sin electricidad, sin internet, sin redes sociales? ¿Por qué no vino en una época de avances médicos, donde su mensaje pudiera transmitirse en vivo a millones de personas con solo presionar un botón? Parece una paradoja, ¿verdad? Si el propósito era que el mundo entero conociera la salvación, ¿no sería más fácil en nuestros días, con todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance? Pero Dios, en su infinita sabiduría, no escoge los tiempos al azar. Cada segundo de la historia está en sus manos. Cada momento tiene un propósito divino. Y hoy vamos a descubrir por qué el Hijo de Dios nació en aquel tiempo, en aquella tierra, en medio de aquella generación. Imagina por un instante una inmensa ampolleta celestial, cada grano de arena cayendo en el momento exacto que Dios ha determinado. Nada sucede fuera de su voluntad. Nada llega demasiado pronto ni demasiado tarde. Cuando los profetas anunciaron la venida del Mesías, los cielos ya habían marcado la hora. Y aunque el pueblo clamaba por un Salvador, aunque la opresión de Roma era insoportable y los corazones anhelaban justicia, Dios esperó el momento perfecto, el instante exacto en el que la historia, la cultura y las profecías se encontrarían en un solo punto: el nacimiento de Cristo. Tal vez en este momento de tu vida sientes que Dios también está demorando, que tus oraciones quedan en el vacío, que el milagro que esperas parece no llegar. Pero la verdad es que Dios nunca se equivoca en sus tiempos. Él no se adelanta ni se retrasa. Y lo que hizo con Jesús, lo sigue haciendo con nosotros, porque su amor es perfecto, su plan es eterno. Y aunque no siempre entendamos su reloj, podemos confiar en que cada aguja se mueve con propósito. Ahora bien, si Dios tenía un propósito tan preciso para la llegada de su Hijo al mundo, ¿no lo tendrá también para cada momento de nuestra vida? Piensa en esto. Si Jesús hubiera venido hoy, ¿realmente el mundo lo habría aceptado en una era de escepticismo, donde las redes sociales amplifican el odio y la confusión? ¿Habría sido escuchado o simplemente cancelado? ¿Habría sido glorificado o ridiculizado en memes y teorías conspirativas? Estas preguntas nos llevan a una reflexión más profunda. ¿Estamos listos para reconocer la verdad cuando se nos presenta? Este video es un viaje a través del tiempo, un recorrido por los misterios de Dios y su perfecta voluntad. Te invito a quedarte hasta el final, porque vamos a descubrir juntos cómo cada pieza de la historia encaja en el plan divino, y más aún cómo este mensaje no es solo sobre el pasado, sino también sobre tu presente y tu futuro. Porque si Dios orquestó todo con tal precisión hace 2000 años, imagina lo que está haciendo en tu vida hoy.
No olvides dejar tu comentario con tus pensamientos mientras avanzamos en esta revelación. Y recuerda, si este video toca tu corazón, compártelo con alguien que necesita escuchar esta verdad. Dios quiere hablar a muchos hoy. 4 siglos de silencio. 400 años sin una sola palabra del cielo. Desde el último susurro del profeta Malaquías hasta el primer llanto del Mesías en un humilde pesebre, el pueblo de Israel caminó en sombras, en espera, en incertidumbre. Los días pasaban, los imperios cambiaban, las generaciones nacían y morían, pero Dios parecía callado. ¿Por qué? ¿Por qué? El Dios que habló con Moisés en el monte, el mismo que inspiró a Isaías a proclamar la venida del Salvador, de repente guardó silencio. ¿Era olvido o era un propósito más grande de lo que la humanidad podía comprender? El pueblo de Israel vivía bajo el yugo de Roma. Sus tierras estaban ocupadas, sus corazones agotados. Las promesas de Dios aún resonaban en las sinagogas, pero la esperanza se debilitaba con cada generación. Los ancianos contaban historias de cómo Dios había abierto el mar, de cómo había derribado los muros de Jericó, de cómo había levantado reyes y profetas. Pero ahora el cielo estaba cerrado. ¿Acaso Dios se había alejado? ¿Acaso los había abandonado? No. Dios estaba esperando. A veces, el silencio de Dios es más fuerte que 1000 palabras, porque en el silencio Él prueba la fe, purifica los corazones, prepara el escenario para algo que cambiará la historia. Lo que parecía abandono era en realidad el tiempo perfecto de Dios en movimiento, como cuando un artista pinta en secreto y solo al final revela la obra maestra. El Creador estaba preparando el momento exacto en que la historia de la humanidad daría un giro eterno. Y no es diferente con nosotros. ¿Cuántas veces has sentido que Dios no responde? Que tus oraciones rebotan contra un cielo cerrado, que tu dolor es ignorado, que el milagro que anhelas nunca llega. Pero la historia de estos 400 años de silencio nos enseña que Dios no está ausente, solo está obrando en los bastidores de la eternidad. En el tiempo correcto, cuando todo esté alineado, Él hablará. Y cuando Dios habla, la historia cambia para siempre. Entonces, cuando Jesús finalmente vino al mundo, su llegada no fue un simple nacimiento. Fue el amanecer después de una larga noche. Fue el cumplimiento de todas las promesas. El mundo esperaba a un rey con ejército y espada, pero Dios envió a un bebé envuelto en pañales, porque los caminos de Dios nunca son los nuestros, pero siempre son perfectos. Quizás tú también estás en un periodo de silencio. Tal vez esperas respuestas, una señal, una puerta abierta, pero escucha. Si Dios guardó silencio antes del nacimiento de Jesús, fue porque estaba preparando algo grandioso. Y si hoy sientes que Dios está en silencio en tu vida, es porque Él está preparando algo grande para ti. Dios no improvisa. Su plan no es un conjunto de eventos al azar, ni su voluntad es como el viento que cambia de dirección. Cada paso, cada momento, cada detalle han sido escritos desde la eternidad. Y cuando se trata de la venida de Jesús, no fue diferente. No nació en cualquier época ni en cualquier circunstancia. Fue anunciado, profetizado, marcado en la línea del tiempo divino siglos antes de que María sintiera su primer movimiento en el vientre. En el libro de Daniel, Dios reveló un misterio asombroso, la profecía de las 70 semanas, Daniel 9:24-27. En este mensaje celestial, el Señor estableció el tiempo exacto en el que el Mesías vendría al mundo, desde la orden de reconstruir Jerusalén hasta la aparición del ungido. El tiempo estaba, y como el reloj del cielo, jamás se equivoca. Cuando llegó el momento señalado, Jesús nació. Ni antes ni después, justo en el instante perfecto. Pero,
¿Qué significa esto para nosotros? Significa que Dios es un Dios de precisión, que su plan nunca se atrasa ni se adelanta. Cuando el pueblo de Israel esperaba al Mesías, cada segundo parecía una eternidad, pero en los cielos todo se movía según el tiempo divino. No es lo mismo que ocurre en nuestra vida. Pedimos respuestas, oramos por milagros, anhelamos cambios, y a veces parece que Dios no nos escucha. Pero si Él cumplió su promesa con Jesús en el tiempo exacto, ¿cómo no cumplirá las promesas que te ha hecho a ti? Piensa en esto. Si Jesús hubiera venido antes, quizás no hubiera existido el escenario perfecto para que el Evangelio se expandiera. Si hubiera nacido después, quizás la profecía no se habría cumplido con exactitud. Todo, absolutamente todo, estaba alineado. Y si Dios fue tan exacto con el plan de salvación, ¿crees que es diferente con tu vida? Dios no ha olvidado lo que te prometió. No se ha olvidado de tus lágrimas, de tus sueños. Su reloj sigue en marcha, aunque a veces parezca que las manecillas se han detenido. Pero el mismo Dios que ordenó la venida de Jesús con tanta precisión, también ha ordenado los tiempos para ti. Entonces, la próxima vez que sientas que el tiempo de Dios es lento, recuerda la profecía de Daniel. Dios no se equivoca. Jesús llegó en el tiempo determinado, y su voluntad en tu vida también se cumplirá en el momento perfecto. Dios nunca hace nada sin propósito. Cada detalle de la historia fue tejido con precisión para la llegada del Mesías. Si Jesús hubiera venido en otro tiempo, quizás su mensaje no habría viajado tan lejos. Quizás su voz se habría perdido en los límites de una nación aislada. Pero Dios escogió un momento en el que el mundo estaba preparado. Un tiempo donde las barreras se rompían, donde las naciones estaban conectadas, donde el mensaje del reino podría extenderse sin límites. El Imperio Romano, con toda su opresión, con su gobierno implacable y sus ejércitos temidos, sin saberlo, preparó el camino para el Evangelio. Sus vastas redes de carreteras hicieron posible que la palabra de Dios viajara a cada rincón del mundo conocido. Su lengua unificada, el griego koiné, permitió que las buenas nuevas fueran entendidas por todos sin la barrera de diferentes dialectos. Lo que parecía un imperio de hierro era, en realidad, la plataforma que Dios usaría para llevar la salvación a la humanidad. ¿Te das cuenta? Incluso las estructuras de este mundo, incluso los sistemas corruptos, pueden ser utilizados por Dios para cumplir su propósito. Roma, que parecía invencible, cayó, pero el mensaje de Cristo sigue vivo. Sus soldados desaparecieron, sus emperadores fueron olvidados, pero el nombre de Jesús sigue siendo proclamado, porque los planes de los hombres son pasajeros, pero los planes de Dios son eternos. Ahora, piensa en esto. Si Jesús hubiera venido en nuestros días, en una era digital, ¿realmente su mensaje habría sido más efectivo o se habría perdido en el ruido de las redes sociales, en la superficialidad de las noticias falsas, en la indiferencia de una generación saturada de información? A veces creemos que lo moderno es mejor, pero Dios conoce el corazón humano más allá de la tecnología. Dios no necesitó la televisión, ni el Internet, ni grandes plataformas para hacer que el Evangelio llegara hasta nosotros. Solo necesitó corazones dispuestos, hombres y mujeres que tomaron su cruz, que caminaron por esos caminos romanos, que llevaron el mensaje de salvación hasta el último rincón del mundo. Y hoy, 2000 años después, la misma misión sigue en nuestras manos. Así que, no te preocupes si sientes que las circunstancias no son las ideales, si parece que el entorno no está a tu favor. Dios ya ha preparado todo. Si usó un imperio pagano para expandir su reino, también puede usar cualquier situación en tu vida para cumplir su propósito. Solo confía en su tiempo, en su plan, en su perfecta voluntad. La humanidad estaba perdida en la oscuridad. Caminaba sin rumbo,
con el alma desgarrada por el pecado, atada por sus propios deseos. El mundo antiguo no era un paraíso de civilización, no era la cuna del conocimiento puro, era un escenario de idolatría, injusticia y desesperanza. Los dioses falsos gobernaban las ciudades. Los sacrificios humanos eran moneda común. La inmoralidad y la violencia eran el pan de cada día. Los corazones estaban vacíos, sedientos de algo real, de algo eterno. Los filósofos hablaban de virtud, pero no podían cambiar el alma. Los reyes prometían justicia, pero la corrupción dominaba sus tronos. Los sacerdotes ofrecían rituales, pero el pecado seguía oprimiendo a las multitudes. Había riqueza, pero no había paz. Había conocimiento, pero no había verdad. El mundo clamaba por un Salvador, y en medio de esta oscuridad, Dios envió la luz más brillante. En el momento más sombrío, cuando la humanidad parecía estar en su punto más bajo, el cielo se abrió y el Salvador nació, porque cuando el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda, porque cuando el hombre no puede salvarse a sí mismo, Dios extiende su mano y lo rescata. Pero aquí viene la gran pregunta: ¿realmente hemos cambiado? Miramos al pasado y nos horroriza de aquellos tiempos de los templos paganos y de las prácticas perversas. Pero hoy seguimos adorando a dioses falsos. Quizás ya no sean estatuas de oro, pero sí son el dinero, el poder, el placer, la fama. Los sacrificios humanos han cambiado de forma, pero siguen existiendo en cada vida destruida por la ambición, en cada corazón roto por el pecado. El mundo sigue clamando por salvación. El problema del hombre no es la falta de tecnología ni la falta de conocimiento, es la falta de Dios. El pecado de antes es el pecado de ahora, y la única solución sigue siendo la misma: Jesús. Él vino en el tiempo perfecto porque la humanidad lo necesitaba y sigue necesitando de Él hoy. Así que no pienses que el mundo está demasiado perdido, que ya no hay esperanza. La historia nos muestra que Dios actúa cuando la oscuridad es más densa. Jesús vino a un mundo quebrantado y sigue viniendo a corazones quebrantados, y hoy puede venir a ti. El tiempo estaba maduro, las sombras del Antiguo Testamento se desvanecían y la luz del Mesías estaba a punto de amanecer. Todo lo que Dios había establecido con su pueblo apuntaba a un único momento, a un único sacrificio, a un único nombre: Jesús. Desde el Éxodo, Dios había instituido un sistema de sacrificios. Cada cordero inmolado en el altar del templo era un eco lejano de un sacrificio mayor. Año tras año, generación tras generación, los sacerdotes ofrecían sangre sobre el altar, pero la culpa nunca desaparecía por completo. Era un recordatorio de que la paga del pecado es la muerte y que la humanidad necesitaba un redentor. Pero Dios tenía un plan: un cordero sin mancha, perfecto, sin pecado. No uno más entre miles, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no vino en cualquier momento, vino en la Pascua, en el instante exacto en que Israel recordaba la sangre en los dinteles de las puertas, la sangre que libró a sus antepasados de la muerte. Era la señal profética más clara de que Él era el cumplimiento de cada promesa. Piensa en esto: si Jesús hubiera venido en otro tiempo, ¿habría existido este marco perfecto? Dios alineó la historia, la cultura y la religión para que la llegada de su Hijo fuera inconfundible. Y así como Dios preparó cada detalle de la primera venida de Cristo, también ha preparado cada detalle para su segunda venida. Hoy muchos siguen esperando, buscan respuestas, intentan redimir sus propios pecados con obras, sacrificios vacíos o filosofías humanas. Pero solo hay un sacrificio suficiente, solo hay un nombre que puede salvar: Jesús. Ya vino el Cordero, ya fue inmolado, la sangre ya fue derramada.
La pregunta es, ¿has aplicado esa sangre sobre la puerta de tu vida? Dios no se equivoca en sus tiempos. Si Cristo vino en el momento perfecto, también está obrando en tu vida en el tiempo perfecto. Confía, espera y prepárate, porque así como vino una vez, Él volverá. Imagina por un momento que el Hijo de Dios no hubiera nacido hace 2000 años, sino en la actualidad. Un mundo donde la verdad es distorsionada, donde las redes sociales dictan la opinión pública, donde la fama se construye y se destruye en cuestión de segundos. ¿Habría sido Jesús recibido con alegría o cancelado en un instante? En la era de la información, la verdad es más difícil de encontrar. Se multiplican las voces, cada una gritando más fuerte que la otra. Y en medio de ese ruido, el mensaje del Evangelio podría haber sido manipulado, tergiversado, desmentido con teorías y argumentos humanos. Las fake news habrían dicho que sus milagros eran un truco de cámara, que su resurrección era una conspiración, que su mensaje era intolerante. ¿Acaso no vemos esto hoy en día? Pero Jesús no vino a buscar aprobación, no se dejó llevar por la opinión pública, no se ajustó a la agenda del mundo. Si hubiera venido en esta época, habría sido censurado por desafiar el sistema, odiado por decir que hay una sola verdad, rechazado por aquellos que prefieren las sombras antes que la luz, porque el Evangelio sigue siendo un escándalo para el mundo. Los mismos corazones que lo rechazaron en el pasado, lo rechazarían hoy. Las multitudes que gritaron «Crucifícalo», lo habrían hecho tendencia en Twitter con un hashtag, y aún así, Jesús no se habría detenido. Habría caminado entre los despreciados, habría sanado a los que la sociedad ignora, habría amado sin límites, porque su mensaje no cambia con el tiempo. Pero aquí está la gran pregunta. Si Jesús viniera hoy, ¿tú lo reconocerías? ¿Lo seguirías en un mundo que lo ridiculiza, que lo rechaza, que lo silencia? ¿O serías de los que prefieren no incomodar a nadie con su fe? Porque la verdad es que Jesús no necesita venir de nuevo para que decidamos seguirlo. Él ya vino, Él ya habló, y su voz sigue resonando en cada corazón que está dispuesto a escucharlo. No esperes un nuevo tiempo, un mejor momento. Él ya está aquí. Su espíritu sigue llamando, su gracia sigue transformando. La pregunta no es si el mundo está listo para recibirlo, sino si tú estás listo para aceptarlo de verdad. Déjame un comentario. ¿Crees que Jesús sería recibido con amor o con rechazo si viniera hoy? ¿Y tú, cómo reaccionarías? Reflexionemos juntos. Si Jesús hubiera venido en esta época, ¿habría muerto de la misma manera? ¿Podría haber sido ejecutado con una inyección letal, con una sentencia rápida y silenciosa, sin sufrimiento público, sin humillación? Pero Dios eligió la cruz. No fue un accidente, no fue un castigo arbitrario. Fue el mayor acto de amor jamás registrado en la historia de la humanidad. La cruz no era solo un método de ejecución, era un símbolo de vergüenza, de sufrimiento extremo, de tortura prolongada. Los romanos no solo mataban a sus condenados, los hacían sufrir hasta quebrar cada fibra de su ser. Clavos atravesando sus manos, un cuerpo desgarrado, una respiración agonizante. Y en medio de ese horror, Jesús tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Si hubiera muerto de otra manera, entenderíamos el peso de nuestro pecado. Si su muerte hubiera sido rápida, si su dolor hubiera sido breve, quizás no comprenderíamos la magnitud del sacrificio. Pero Dios permitió que cada herida, cada golpe, cada espina en su frente nos mostrara lo que significaba pagar el precio de nuestra redención. El castigo que trajo paz a nuestras almas cayó sobre él. Y aquí está el punto. La cruz sigue siendo un escándalo. En aquel tiempo, nadie podía imaginar que la salvación viniera de un condenado, de un hombre colgado entre criminales. Y hoy,
La cruz sigue siendo rechazada, sigue siendo ridiculizada, sigue siendo un obstáculo para muchos. Algunos la ven como una simple historia, otros como un símbolo vacío, pero para aquellos que han sido rescatados, la cruz es poder, es gracia, es amor en su máxima expresión. Si Jesús hubiera sido ejecutado de otra forma, su sacrificio habría sido fácilmente olvidado. Pero la cruz dejó una marca eterna en la historia. No puedes mirarla y ser indiferente. Te obliga a decidir. O la aceptas o la rechazas. No hay un punto medio. Así que la pregunta no es si la cruz fue justa, si fue cruel, si fue innecesaria. La pregunta es, ¿qué significa para ti? Porque aunque fue hace 2000 años, su sangre sigue teniendo poder hoy. Su sacrificio sigue siendo la respuesta para el mundo. Sigue siendo la esperanza para los perdidos. Sigue siendo el puente entre el cielo y la tierra. Y la decisión sigue estando en tus manos. La cruz fue el momento de mayor dolor, pero la tumba vacía fue el grito de victoria. Jesús no solo murió por nosotros, Él resucitó. Si la historia terminara en el Calvario, todo habría sido en vano. Un mártir más, un líder más, una historia más de sacrificio y muerte. Pero 3 días después, la piedra fue removida y el Hijo de Dios venció lo imposible. Imagina lo que significó para los discípulos. Hombres temerosos, escondidos, con sus esperanzas sepultadas junto al cuerpo de su Maestro. De un día para otro su mundo se había derrumbado. La promesa del reino parecía un sueño roto. Sus vidas estaban en peligro y el silencio de Dios pesaba más que nunca. Pero en la madrugada del tercer día, cuando la oscuridad aún cubría la tierra, el sol de justicia resplandeció. Jesús se apareció primero a María Magdalena, a una mujer que lloraba junto a la tumba, porque así es Dios. Se revela a los corazones quebrantados. Luego caminó con los de Emaús, encendiendo el fuego en sus corazones con cada palabra. Finalmente, se mostró a sus discípulos, a aquellos que dudaban, que temían, que habían huido, y los transformó en los hombres que cambiarían el mundo. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo pudo un grupo de pescadores y cobradores de impuestos llevar el evangelio a toda la tierra? Sin tecnología, sin redes sociales, sin medios de comunicación, solo había una respuesta: el poder del Espíritu Santo. No fue la estrategia, no fue la habilidad humana, no fue la influencia política. Fue el fuego de Dios ardiendo en sus corazones. Ahora piensa en esto. Hoy vivimos en un mundo donde la información viaja en segundos, donde podemos alcanzar naciones enteras con un solo clic. ¿Qué estamos haciendo con esa oportunidad? Si la iglesia primitiva pudo expandir el evangelio en un mundo hostil, sin herramientas modernas, ¿qué excusa tenemos nosotros? La resurrección no solo cambió la historia, cambió nuestro destino. La cruz nos dio perdón, pero la tumba vacía nos dio esperanza. Cristo vive, y si Él vive, nuestra fe no es en vano. Si Él venció la muerte, nada es imposible para nosotros. Cuando Jesús resucitó, no dejó un ejército, ni un imperio terrenal. No dejó edificios majestuosos, ni tesoros escondidos. No conquistó tierras, no escribió libros, no construyó monumentos. Lo único que dejó fue un mensaje, un fuego encendido en el corazón de unos pocos hombres y mujeres, y con eso cambió el mundo para siempre. La fe cristiana no se expandió con poder militar, sino con amor inquebrantable, no con estrategias políticas, sino con testimonios de vidas transformadas. Los primeros cristianos no tenían templos, pero eran la iglesia. No tenían riquezas, pero tenían una herencia celestial. No tenían poder humano, pero tenían el poder del Espíritu Santo. Y Roma, el imperio que parecía indestructible, tembló ante ellos, no porque fueran rebeldes, sino porque su fe era más fuerte que el miedo. No porque fueran muchos,
sino porque cada uno estaba dispuesto a morir antes que negar a Cristo. Los persiguieron, los encarcelaron, los lanzaron a los leones, pero la sangre de los mártires se convirtió en la semilla de la iglesia, porque lo que es nacido de Dios, nadie puede detenerlo. Ahora dime, si un puñado de hombres y mujeres, sin recursos, sin medios, sin influencia, lograron transformar la historia, ¿qué estamos haciendo nosotros hoy? Tenemos tecnología, tenemos libertad de culto, tenemos acceso a la palabra, pero tenemos la misma pasión, tenemos el mismo fuego, el mismo compromiso, la misma disposición de darlo todo por Cristo. El mundo ha cambiado, pero la misión sigue siendo la misma. El Evangelio sigue siendo el mismo. Y el mismo Espíritu Santo que levantó la iglesia en aquellos tiempos está aquí disponible para todo aquel que quiera ser usado por Dios. La revolución que Jesús comenzó no terminó con los apóstoles ni con los primeros cristianos. Sigue en marcha y tú eres parte de ella. No es casualidad que estés escuchando este mensaje hoy. Dios te está llamando a ser luz en este tiempo, a ser parte del mayor movimiento de amor que ha existido. Dios nunca se adelanta, pero tampoco llega tarde. Cuando parece que el cielo está en silencio, en realidad Dios está trabajando. Cuando sentimos que Él no nos responde, es porque está preparando algo más grande de lo que imaginamos. Su tiempo es perfecto, aunque a veces no lo entendamos, aunque la espera nos duela, aunque nuestro corazón clame por respuestas inmediatas. Mira a Jesús. Su venida fue esperada por siglos. Su pueblo oró, clamó, buscó, pero tuvo que esperar el momento exacto en que todo estuviera alineado. Y cuando el Hijo de Dios llegó, algunos lo reconocieron, pero otros lo rechazaron, porque esperaban algo distinto, porque creían que Dios actuaría de otra forma. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Estás listo para recibir lo que Dios tiene para ti, aunque no sea de la manera que esperas? A veces queremos que Dios actúe a nuestra manera, en nuestro tiempo, según nuestras expectativas, pero Él no trabaja así. Su sabiduría es más alta, su amor es más profundo, su plan es más perfecto. Puede que estés esperando un milagro, una respuesta, un cambio, y quizás te preguntas por qué Dios está tardando tanto. Pero si miras la historia, verás que Él nunca llega tarde. Piensa en esto. Abraham tuvo que esperar años para ver la promesa de su hijo cumplida. Moisés vagó 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. David fue ungido rey, pero pasó años huyendo antes de sentarse en el trono. Todos ellos podrían haber pensado que Dios se había olvidado de ellos, pero la espera no era en vano. Dios estaba formando su carácter, preparando el escenario, alineando cada detalle. Y cuando llegó el momento, su gloria fue revelada. Lo mismo ocurre contigo. Dios no ha olvidado tus oraciones, no ha ignorado tu dolor, no ha hecho caso de tus lágrimas. Él está obrando en el tiempo perfecto, y cuando su reloj marque la hora exacta, lo que Él ha prometido se cumplirá. Así que hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Confías en el tiempo de Dios? ¿Puedes descansar en su soberanía, incluso cuando no entiendes su proceso? Porque la fe verdadera no es solo creer en sus promesas, sino confiar en sus tiempos. El tiempo de Dios nunca va a la par, pero el corazón del hombre sí. A lo largo de la historia, Dios ha llamado a su pueblo una y otra vez, pero muchos no han querido escuchar, no porque Dios no hable, sino porque sus voces interiores, sus preocupaciones y sus deseos han sido más fuertes que su fe. Cuando Jesús vino, no todos lo reconocieron. Habían leído las profecías, habían escuchado los anuncios de los profetas, pero estaban tan atrapados en su propia visión de cómo debía ser el Mesías que no pudieron ver la verdad ante sus ojos. Se aferraron a su religiosidad, a sus sistemas, a sus tradiciones, y en el proceso
rechazaron la salvación. ¿Qué nos hace pensar que hoy es diferente? Dios sigue llamando, sigue hablando a través de su palabra, de su espíritu, de cada oportunidad que pone en nuestro camino. Pero, ¿estamos escuchando? ¿O estamos tan ocupados, tan distraídos con el ruido del mundo que hemos apagado su voz? Jesús dijo: el que tiene oídos, oiga. Pero el problema no es la falta de oídos, es la falta de disposición para obedecer. No es casualidad que estés aquí escuchando este mensaje. Dios quiere despertar tu espíritu. No quiere que seas un cristiano dormido, conformado, tibio. No quiere que sigas esperando el momento perfecto para acercarte más a Él, para tomar tu cruz, para rendirte de verdad. El tiempo es ahora, porque si sigues esperando, puedes perder el llamado, y no hay mayor tragedia que estar cerca de la verdad, pero nunca abrazarla. Jesús vino en el tiempo perfecto y vendrá otra vez, pero la pregunta no es cuándo vendrá, sino si estaremos listos cuando lo haga. Si Él viniera hoy, ¿serías encontrado con una fe viva o con una fe dormida? No pospongas más tu entrega. No esperes un tiempo más conveniente para buscarlo, porque no hay momento más perfecto que este. Así que despierta, el tiempo de Dios está corriendo y su amor está llamándote. Hoy puede ser el día en que tu corazón sea encendido de nuevo, en que tu fe se renueve, en que decidas dejar la tibieza atrás y correr hacia su presencia. No lo dejes para después. No ignores su voz. Jesús vino en el tiempo perfecto, pero su historia no ha terminado. Así como el Padre preparó con precisión el momento de su primera venida, también ha marcado el día exacto de su regreso. No sabemos la fecha, no conocemos la hora, pero sabemos una verdad absoluta: Él volverá. Los discípulos lo vieron ascender al cielo, y los ángeles les dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Hechos 1:11. La promesa fue dada. El Rey, que vino en humildad, regresará en gloria. La pregunta no es si Jesús volverá, sino si nosotros estaremos listos cuando lo haga. Mira a tu alrededor. El mundo está en caos. Guerras, rumores de guerra, crisis moral, corazones fríos, el amor de muchos apagado. Los mismos signos que Jesús anunció como señales del fin están ante nuestros ojos. Pero muchos siguen viviendo como si nada fuera a suceder, como si el tiempo estuviera garantizado, como si hubiera una segunda oportunidad después de su regreso. Jesús advirtió: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. En aquellos tiempos, la gente vivía distraída, sin creer, sin prepararse, y cuando el diluvio llegó, era demasiado tarde. Hoy la historia se repite. Muchos ignoran las señales, muchos menos aprecian la advertencia. Pero Dios, en su amor, sigue llamando, sigue dando oportunidades, sigue extendiendo su gracia. No hay un mañana asegurado, no hay tiempo que perder. Jesús vendrá en un abrir y cerrar de ojos, y cuando lo haga, los que lo esperan con fe verán su gloria, pero los que lo rechazaron verán su justicia. Su regreso no es un cuento religioso, no es una metáfora, es una certeza. Y la gran pregunta es: ¿estás preparado para ese día? Hoy puedes elegir. Puedes vivir con la certeza de su regreso o ignorar su advertencia. Puedes decidir seguirle con todo tu corazón o seguir posponiendo tu entrega. Pero recuerda esto: cuando Jesús vuelva, ya no habrá más oportunidades. Déjame un comentario. ¿Crees que Jesús vendrá pronto? ¿Cómo estás preparando tu corazón para su regreso? Reflexionemos juntos. Muchos viven con la idea de que habrá un momento ideal para entregarse a Dios. Un día en el futuro donde las cosas estarán en orden, donde la vida será menos caótica, donde el corazón estará más dispuesto. Pero la verdad es que ese día nunca llega.
porque el enemigo siempre se encargará de poner excusas, de llenar la mente con distracciones, de hacer creer que hay un después seguro cuando en realidad lo único que tenemos es el ahora. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir: cuando tenga más tiempo buscaré a Dios, cuando arregle mi vida me acercaré a la iglesia, cuando sea mayor empezaré a pensar en la eternidad? Pero ¿qué pasa si ese mañana nunca llega? ¿Qué pasará si la oportunidad que esperabas se desvanece en un abrir y cerrar de ojos? Porque la vida es frágil y el tiempo no espera por nadie. Jesús mismo contó la parábola de las 10 vírgenes. 5 estaban preparadas con sus lámparas encendidas. Las otras 5 pensaron que tendrían tiempo, que podrían prepararse más tarde. Pero cuando el esposo llegó, la puerta se cerró, y fue demasiado tarde. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Algunos estarán listos, y otros habrán perdido su oportunidad para siempre. La procrastinación espiritual es peligrosa. El mayor engaño del enemigo no es negar la existencia de Dios, sino hacer creer que hay tiempo de sobra, que puedes disfrutar del mundo ahora y buscar a Dios después, que puedes seguir jugando con el pecado y arrepentirte en el último segundo. Pero la verdad es que nadie sabe el día ni la hora. Nadie sabe cuál será su última oportunidad de volverse a Cristo. Y lo más triste es que muchos despertarán cuando ya sea demasiado tarde. Dios no quiere una entrega a medias. No quiere corazones tibios que siguen esperando un momento más conveniente. Él te llama hoy, no mañana, no cuando creas que estás listo. Hoy, porque la salvación es para este instante, porque su amor es para este momento, porque su gracia está extendida ahora mismo, pero no lo estará para siempre. Así que deja de posponer la decisión más importante de tu vida. Hoy es el tiempo perfecto, no mañana, no más adelante. Ahora, Dios sigue llamando. A lo largo de la historia ha extendido su mano a la humanidad, ha abierto puertas, ha hablado a los corazones, pero no todos han querido escuchar. Algunos han endurecido su alma, otros han ignorado su voz, otros han creído la mentira de que siempre habrá una segunda oportunidad. Pero el tiempo de Dios no espera. Su invitación está abierta hoy, pero llegará el día en que la puerta se cerrará. Mira a Jesús. Él vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Caminó entre ellos, sanó a sus enfermos, les ofreció vida, pero muchos lo rechazaron. Dieron su comodidad, su religiosidad, su pecado. Creyeron que siempre habría otro día para decidir, pero no fue así. Jerusalén perdió su momento y Jesús lloró por ella. Dime, ¿qué haría Jesús hoy si mirara tu vida? ¿Se alegraría porque has aceptado su llamado o lloraría porque estás dejando pasar tu oportunidad? Dios no quiere que seas un espectador de la fe. No quiere que simplemente escuches y sigas con tu vida como si nada. Él quiere que tomes una decisión y esa decisión no puede esperar. El tiempo es ahora. No importa quién hayas sido, lo que hayas hecho, lo lejos que sientas que estás, Dios te está llamando hoy. Su amor sigue extendido, su gracia sigue abierta, su salvación sigue disponible, pero llegará el día en que el reloj se detendrá. No endurezcas tu corazón. No te vayas sin aceptar la invitación más grande de tu vida. Jesús te llama hoy. Es tu momento de decir sí. El tiempo de Dios nunca se detiene. Sus planes siguen avanzando. Su propósito sigue cumpliéndose. Su voluntad sigue escribiéndose en la historia. Nada lo frena, nada lo retrasa. Él es el Señor del tiempo, y cada segundo de la eternidad está en sus manos. Pero el problema no es si Dios sigue obrando. El problema es si tú estás listo para moverte con Él. Jesús vino en el tiempo perfecto. Nació en la plenitud de los tiempos, caminó en el momento preciso, murió en la hora exacta
y resucitó cuando todo estaba alineado. No hubo margen de error. Y si Dios fue tan exacto con la historia de la humanidad, ¿cómo no lo será con tu vida? Muchos viven como si tuvieran todo el tiempo del mundo, pero la verdad es que el reloj sigue corriendo. La eternidad está más cerca de lo que pensamos. Cada día que pasa, estamos un paso más cerca del momento en que veremos a Dios cara a cara. Y cuando ese día llegue, ya no habrá más excusas, ya no habrá más segundas oportunidades, ya no habrá más tiempo para decidir. Por eso este mensaje no es solo una enseñanza, es un llamado urgente. No es solo una historia del pasado, es una realidad que nos toca hoy. No es solo información, es una invitación. ¿Vas a seguir postergando tu entrega o vas a rendirte por completo al propósito de Dios? Dios sigue obrando, sigue llamando, sigue esperando corazones dispuestos, pero el tiempo se acaba. No seas de aquellos que despertarán demasiado tarde. No seas de aquellos que dirán, si tan solo hubiera escuchado a tiempo. Hoy es el día, hoy es el momento. Jesús vino en el tiempo perfecto y tú estás en este instante por un propósito divino. No dejes pasar esta oportunidad. No basta con escuchar, no basta con sentir, no basta con emocionarse por un momento y luego volver a la rutina de siempre. El Evangelio demanda una respuesta. Jesús no llamó a espectadores, llamó a discípulos. No pidió admiradores, pidió seguidores. No quiere una fe de palabras vacías, quiere un corazón que arda por su presencia. Si este mensaje ha tocado tu vida, no lo ignores, no lo dejes para después. Toma acción hoy. Haz algo con lo que has escuchado. Ora, busca a Dios, comprométete con su llamado, comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Porque si Dios te ha hablado hoy, es porque quiere hacer algo contigo. No seas de los que callan cuando deberían hablar, de los que esperan cuando deberían actuar, de los que se conforman con una fe superficial cuando Dios quiere llevarlos a algo más profundo. El Evangelio es un fuego que no puede quedarse encerrado en el corazón. Si lo has recibido, debes compartirlo. Así que aquí está el desafío. Comparte este mensaje con alguien más. Deja un comentario sobre lo que Dios ha hablado a tu vida. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir creciendo en la fe. No dejes que este video sea solo una pausa en tu día. Deja que sea un punto de inflexión en tu vida. Jesús vino en el tiempo perfecto, ni antes ni después. Cada detalle de su llegada, su vida, su muerte y su resurrección fue planeado por Dios con precisión infinita, pero su historia no terminó en la cruz. Sigue viva hoy, llamando corazones, transformando vidas, esperando tu respuesta. Y ahora la pregunta no es por qué Jesús vino en aquel tiempo. La verdadera pregunta es, ¿qué harás tú con este mensaje hoy? ¿Vas a seguir esperando, posponiendo tu entrega, creyendo que siempre habrá otro día? ¿O vas a decidir que este es el momento?